Buenas, en este vídeo vamos a hablar del contraste de hipótesis. Van a ser dos vídeos relacionados con este tema. Y el contraste de hipótesis, por situarlo, es una de las áreas de la estadística inferencial. Durante el primer parcial vimos bastante los aspectos relacionados con la descriptiva, meramente describir los datos, mientras que la inferencial vamos a intentar, con los datos de un estudio, de una muestra de la población, ver entre qué valores pueden encontrarse los valores de la población y también para contrastar hipótesis, que es lo que vamos a abordar hoy. El contraste de hipótesis, hoy vamos a hablar de qué es una hipótesis, ahora tipos de hipótesis, hipótesis nula, hipótesis alternativas, qué es el contraste de hipótesis con los dos enfoques posibles, el clásico frecuentista o el modelo bayesiano, y en un siguiente vídeo veremos temas relacionados con el contraste unilateral y el contraste bilateral y los tipos de errores en las conclusiones. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, una hipótesis es una teoría, suposición o creencia o una afirmación que hacemos que queremos confirmar o descartar con los datos de un estudio de investigación. Por ejemplo, imaginar que la pregunta que nos hacemos es si cuando se hundió el barco Titanic, tras el choque con un iceberg, si una de las hipótesis sería que la probabilidad de sobrevivir fuera la misma para mujeres que para hombres, que no hubiera diferencias en supervivencia en hombres y mujeres. Una hipótesis alternativa sería la probabilidad de sobrevivir fue distinta para hombres que para mujeres. Otra hipótesis alternativa sería la probabilidad de sobrevivir fue mayor para los hombres. Y otra posible hipótesis que la probabilidad de sobrevivir fuera mayor para las mujeres. Hay una que es la nula, no hay diferencias, y las otras son versiones de las llamadas hipótesis alternativas. Tenemos, por ejemplo, si el efecto de una vacuna comparado frente placebo, hay diferencias de mortalidad en gente vacunada o no vacunada. Bueno, sería algo similar las hipótesis que haríamos. O si fuéramos a comparar las notas medias de la puntuación de las asignaturas del primer cuatrimestre, si es igual en chicos y chicas o no, o si es diferente, y en caso de también podría ser diferente en el sentido de que los chicos tuvieran más altas o que las chicas más altas. De esa manera planteamos diferentes hipótesis alternativas. Puede ser, hay diferencias sin especificar en cuál es mayor en un grupo o en otro, o bien entrar en especificar que creemos que las diferencias van a ser en un sentido. Esto tiene importancia porque luego, como podéis ver arriba, aquí este icono que hay de grupo 1 diferente al grupo 2 de la hipótesis alternativa, en los programas como ya vamos a tener que clicar una u otra de estas opciones. De entrada dan por base el que vamos a comparar que haya diferencias o no, sin entrar en si es mayor o no en un grupo que en el otro o en qué grupo es mayor, y si quisiéramos cambiar esto tendríamos que clicar aquí. Bien, aquí tenemos otra opción sin más ejemplos. El contraste de hipótesis, esto es realizar un tipo de test estadístico para ver cuál hipótesis creemos que es la que se apoya más en los datos, si la hipótesis de que no hay diferencias o hipótesis nula o alguna de las hipótesis alternativas. Y hay dos modelos generales más utilizados en esto, uno que es el clásico de Fisher, el de la derecha, y otro que es el bayesiano, que es el de la izquierda. El teorema de Bayes lo vimos, la importancia que tiene en pruebas diagnósticas, y tiene mucha importancia también ahora en los desarrollos de modelos de inteligencia artificial. Bien, estos son los dos modelos. Vamos a ver primero el modelo clásico, llamado clásico frecuentista, que tiene como elemento clave el llamado valor P. Y bueno, ¿qué nos dice el valor P? Es una probabilidad. ¿Qué probabilidad de encontrar los datos de nuestro estudio si la hipótesis nula fuera cierta en la realidad? Si de verdad no hubiera diferencias entre grupos o entre nuestra media y la de la población, pues esto entonces es ¿qué probabilidad tenemos de encontrar los datos de este estudio si la hipótesis nula fuera cierta, ¿no? Bien, si la probabilidad, esto lo que vamos a hacer es, los programas nos calculan un valor P, y ese valor P, esa probabilidad, se va a comparar con un nivel llamado de significación estadística. Esto es con el valor del P a partir del cual consideraríamos poco probable esos datos si la hipótesis nula fuera la verdadera. Si yo me encuentro
Bueno, los procesos serían estos, ¿no? El proceso de contraste de hipótesis clásico es, tenemos unos datos, planteamos las hipótesis y se hacen, hasta aquí vamos juntos con los modelos bayesianos también, las hipótesis se hacen en los dos modelos, se elige un test estadístico, que son diferentes los programas y los tests, si es el modelo bayesiano, el clásico. Bueno, en el modelo clásico nos calcula un valor P y este valor P vamos a decidir sobre él con un criterio que va a ser el llamado nivel de significación estadística, que se señala aquí como alfa a la derecha. Veis, la línea de decisión estadística nos lleva hacia el alfa y hay que definir un nivel previo en que puede ser el que queramos. Uno de los que más se usa es el 0,05, pero no hay ninguna obligación de que sea 0,05, puede ser 0,01. Bueno, el caso es que si ponemos un punto de decisión como el 0,05, a partir de valores más iguales o más altos, aceptamos la hipótesis nula de que no hay diferencias o concluimos de que lo más probable es que no las haya, ¿no? No podemos rechazar la hipótesis nula. Mientras que si el valor P es menor del nivel de significación estadística de 0,05, rechazamos H sub 0, la hipótesis nula, y nos inclinamos a concluir que la que es verdad es la hipótesis alternativa de que hay diferencias entre los grupos comparados. Esto es así, si el valor P es igual o mayor a 0,05, no podemos concluir que las diferencias no puedan deberse al azar y por lo tanto pensamos que no hay pruebas suficientes con los datos para rechazar la hipótesis nula. Si es menor de 0,05, pues consideramos que las diferencias observadas es poco probable que se deban al azar y hay pruebas para rechazar la hipótesis nula y concluir que hay diferencias entre los grupos comparados. Así es un poco. También se utiliza una jerga que a mí no me gusta nada, que es que si el valor P es menor de 0,05, se habla de que la diferencia es estadísticamente significativa y se rechaza la hipótesis nula, y si fuera igual o mayor del 0,05, pues diríamos que es estadísticamente no significativa y no se puede rechazar la hipótesis nula. Recordar que cuando ponemos un nivel de significación del 5%, esto se corresponde con que queremos tener una confianza de que acertamos en el 95% de las veces en las conclusiones respecto a cuál de las hipótesis es la verdadera, ¿no? Entonces, bueno, son complementarios. El 0,05 es un 5%, se equivale a un nivel de confianza del 95%. Bien, hemos visto entonces que el modelo frecuentista se basa en el valor de la P. Vamos a ver que el modelo bayesiano de contraste de hipótesis tiene como pieza clave el llamado factor de Bayes. El factor, lo que hace el modelo bayesiano es calcular las probabilidades de que cada hipótesis sea la verdadera. ¿Cuál es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera? La que sea, 30%, y que sea verdadera la otra, 70% la alternativa. Bueno, entonces lo que va a hacer, calcula esas probabilidades de cada una de las hipótesis y luego las divide, hace una odds, divide la probabilidad de, por ejemplo, en el factor Bayes 1, 0, el 1, 0, 1 sub 0, es 1 sub 0, esto que pone aquí, debajo nos indica que se va a dividir la probabilidad de que sea verdad la hipótesis alternativa, H sub 1, de que son diferentes, dividiéndola por la probabilidad de que sea verdad la hipótesis contraria, H sub 0. Y ya nos lo calcula de manera sencilla y nos da el valor tanto del 1 sobre 0, el factor de Bayes, o al revés, el 0,1. Bien, aquí tenemos el del 1, 0, y si el factor de Bayes fuera 3, por ejemplo, nos está diciendo, aquí vemos en el gráfico, que hay 3 veces más 3,5 más posibilidades de que sea verdad la hipótesis H sub 1 de la hipótesis alternativa frente a la otra. Y si vemos este diagrama, vemos que algo más de 3/4 partes corresponden a esta zona granate, que sería la probabilidad de H sub 1, de que sea verdad la hipótesis alternativa de no diferencias. Mientras que la parte blanca, que es la que estaría debajo, porque ponemos 1 primero arriba y 0 debajo, la parte blanca sería la probabilidad de que fuera verdad la hipótesis nula. El factor de Bayes tiene una
característica que haya tablas en las que nos dicen qué nivel de aceptación de la evidencia, si fuera igual la probabilidad del uno de una hipótesis y la de la otra, la división de dos probabilidades iguales nos daría 1, ¿no? Y no tenemos ninguna evidencia, el 1, aquí vemos la raya está del 1, nos indica que no hay evidencia ni a favor ni en contra de, por lo menos para definirse por una o por la otra, que las probabilidades son similares, de que fuera verdad la una o la otra. El valor 1 a 3 consideran que sería anecdótico en una de factor de Bayes 1 sobre 0 y bueno, el valor 3,5 que tenemos en este ejemplo nos diría que sería una evidencia moderada a favor de la hipótesis alternativa. Así de sencillo es la interpretación del factor de Bayes. Bien, en el próximo vídeo vamos a ver, seguir con el contraste de hipótesis y hablar del contraste de hipótesis unilateral o bilateral y los tipos de error al contrastar hipótesis.